¿Qué significa realmente gringo? Quizás creas que gringo es un insulto, pero en realidad no es un insulto. Hola, soy Miguel y esto es Spanish Input, un canal para aprender español. Algunos creen que gringo viene de la frase Green, go home, que los soldados mexicanos supuestamente gritaban a los soldados de Estados Unidos durante la guerra entre estos dos países. Pero esta historia es pura ficción. En realidad, la palabra gringo es más vieja. Ya se usaba en España muchos años antes. Según un diccionario del siglo XVIII, esta palabra se usaba en Málaga y Madrid para referirse a extranjeros que tenían un acento difícil de entender, especialmente los irlandeses. ¿Y de dónde vino esta palabra española? Honestamente, no sabemos, pero es probable que venga de griego, un idioma imposible de entender para un hablante de español. Un siglo después, en 1890, otro diccionario dice que gringo se usaba para extranjeros que hablaban inglés, alemán, francés o italiano. Sin embargo, los hablantes de portugués no eran considerados gringos. Así que el primer significado de gringo es un extranjero que no habla español. El segundo significado de gringo es un inglés o cualquier hablante de inglés. Este es el significado más común en libros y videos para aprender español. Por ejemplo, hablamos del acento gringo o de los errores de gringo. Este sentido de la palabra gringo se encuentra incluso en libros académicos. Manual de Fonética y Fonología Españolas usa gringo 6 veces con este sentido. El tercer significado de gringo es alguien o algo de los Estados Unidos. Por ejemplo, podemos decir, tengo que ir al consulado gringo para pedir la visa gringa. Esto significa, tengo que ir al consulado estadounidense para pedir la visa estadounidense. En este caso, la palabra gringo nos permite ahorrar energía y tiempo. La palabra estadounidense es muy larga. Gringo es mucho más corto. Ahora, ¿por qué no puedo decir consulado americano o visa americana? Algunas personas lo hacen, pero yo no puedo decir visa americana con la conciencia tranquila porque en español América es todo el continente, desde Alaska hasta Chile. No es correcto dar este nombre a un país, al menos en español. ¿Y por qué no puedo usar norteamericano para alguien de los Estados Unidos? Porque Canadá y México también son parte de América del Norte. Los mexicanos también son norteamericanos. Además, norteamericano es muy largo. Una posible solución es usar el nombre Usonia para los Estados Unidos y usonianos para sus ciudadanos. Usonia es una variante de Usona, o sea, United States of North America. Usoniano tiene solo 4 sílabas. Es mucho más corto que estadounidense. Incluso es más corto que americano. Yo creo que usoniano suena bien. Suena elegante, como smithsoniano. El arquitecto Frank Lloyd Wright, el diseñador del Guggenheim en Nueva York, usaba las palabras usonia y usoniano. Wright diseñó casas usonianas que representaban su imagen ideal de la vida en los Estados Unidos. Propongo que sigamos el ejemplo de Wright y llamemos usonianos a las personas de Estados Unidos. ¿Qué opinas de esta propuesta? Deja abajo tu comentario. Vamos al cuarto significado de gringo. Gringo también se puede usar con el sentido de blanco o rubio. ¿Por qué? Pues porque en la imaginación de muchas personas, esta es la apariencia de un usoniano típico.
Por supuesto, Estados Unidos en realidad tiene mucha diversidad. Solo necesitas 5 minutos en el metro de Nueva York para darte cuenta. Pero los protagonistas de las películas usonianas típicamente son blancos o rubios. Y los misioneros de Estados Unidos son típicamente blancos o rubios. Por eso, en la mente de muchas personas, un gringo es blanco y o rubio. Debo aclarar que este significado de gringo no es un insulto racial, no tiene sentido despectivo. A veces se usa como apodo para personas de piel clara, aunque no tengan nada que ver con Estados Unidos. Incluso podemos usarlo con gatos. Si tú me dices que tu gato se llama gringo, yo ya sé que tu gato tiene pelo amarillo. Repasemos los 4 significados de la palabra gringo. Primero, puede ser cualquier extranjero que no habla español. Segundo, puede ser un hablante de inglés. Tercero, puede ser alguien de Estados Unidos. Y cuarto, puede significar blanco o rubio. Aunque estos 4 significados están en el diccionario, el significado exacto de gringo depende del contexto y del hablante. Para algunas personas, un australiano es gringo, pero para otras personas, gringo solo se puede usar para gente de Estados Unidos. Incluso si hablamos solo de personas de Estados Unidos, el uso de gringo puede variar. Para algunos hispanohablantes, gringo es cualquier persona nacida en Estados Unidos. Pero para otros hablantes, un gringo es específicamente un blanco no hispano. Dentro de esta definición, un hispano no es gringo, incluso si ha nacido en Estados Unidos y habla inglés. Ahora, ¿es posible usar la palabra gringo de forma despectiva? Sí, aunque gringo en sí no es un insulto, en los 3 primeros significados es posible usarlo de forma despectiva. Todo depende del contexto y del tono de voz. Por ejemplo, aunque no es muy común, algunas personas usan gringo para un hispano que no habla bien el español. Es una forma de decirle, no eres un verdadero hispano. Y algunos políticos de izquierda en América también usan gringo de forma despectiva, aunque en este uso la palabra yankee es mucho más común. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, gringo se usa de forma neutral o amigable. En videos y libros para aprender español, gringo no se usa de forma despectiva. Simplemente es una forma corta de decir hablante de inglés. Y si tu pareja te llama gringuito o gringuita, deberías estar feliz, porque ito e ita son sufijos diminutivos que pueden expresar cariño o ternura. En otras palabras, gringuita es un pet name como babe, sugar y honey. Algunos extranjeros que viven en países hispanos han adoptado la palabra gringo y la usan para referirse a sí mismos. Por ejemplo, en Cuenca, una comunidad con muchos expatriados, ellos publican anuncios en gringopost.com. Ahora, ¿es posible que alguien se ofenda con la palabra gringo, aunque se esté usando de forma amigable? Por supuesto, siempre vas a encontrar una persona lista para ofenderse con cualquier palabra. Por ejemplo, hace unos años yo estaba vendiendo mi auto y publiqué unas fotos en mi estado. En una foto escribí que mi auto no tenía stickers ni ninguna de esas tonterías. 2 señoras mayores me escribieron solo para decirme que yo no debería usar la palabra tonterías. No me estoy inventando esto. Algunas personas son hipersensibles. Pero si estás aprendiendo español, vas a escuchar gringo muchas veces. Así que no tiene sentido ser hipersensible. Como dije, en videos para aprender español, gringo solo significa hablante de inglés.
no es un insulto. Si quieres reducir tu acento gringo, aquí tienes unas lecciones de pronunciación exclusivas para miembros del canal. Únete como miembro presionando Join o visitando youtube.com/SpanishInput/join. Quiero agradecer especialmente a Noah P., Eric Cooper y Nathan Mowell, los únicos miembros premium de este canal al momento de grabar este video.